Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este tercer encuentro del ciclo de identidades bonaerenses en el Bicentenario de la provincia. Este ciclo es organizado por la Escuela de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nuestra escuela pertenece al Ministerio de Gobierno y como todos ustedes saben, nuestra ministra es la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez. En esta oportunidad abordaremos el periodo que va desde 1880 hasta 1945, en lo que denominamos el modelo agroexportador y la crisis del 30. Para ello contamos con la disertación del doctor Claudio Panela, lo cual constituye un honor para nuestra Escuela de Gobierno. Claudio Panela es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigador de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la misma universidad, exdirector del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, miembro de número de la Academia Nacional de la Historia. Ha publicado varios libros y artículos en revistas académicas sobre historia del peronismo, del movimiento obrero y de los medios de comunicación escritos. Sin más, Claudio, adelante con la exposición. Muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, un agradecimiento por estar allí compartiendo esta exposición. Agradecimiento extensivo a Marcelo Achinelli y todo su equipo de trabajo. Bueno, el periodo que vamos a abordar comprende desde 1880 hasta 1945 de nuestra historia. Eh, mm, Comenzamos señalando que como siempre sucede, hay fechas emblemáticas que marcan periodos históricos, ¿no? Bueno, en el caso de 1880, efectivamente es una fecha que marca, y en esto hay consenso generalizado, una, el fin de una Argentina tradicional y el comienzo de una Argentina moderna. Es decir, es aquello, el periodo que se inicia en ese año y que de alguna manera marca el fortalecimiento del Estado argentino, ¿no? Es decir, el Estado argentino toma cuerpo como tal. Y digamos, coinciden en esa fecha tres cuestiones que coadyuvan a esto que estoy señalando. En primer término, el tema de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, es decir, un tema que se arrastraba desde prácticamente los años de la independencia. Se establece la ciudad de Buenos Aires como capital federal del país, es decir, se federaliza Buenos Aires, y esto hace que la provincia deba construir una capital, y ahí surge la ciudad de La Plata en 1882. El segundo punto es la culminación de el avance de la frontera y el conflicto con los pueblos originarios. Va a ser el general Roca quien lleva adelante una expedición punitiva y concluya con ese tema que se venía también llevando a cabo no solo de tiempos independientes, sino también de tiempos coloniales. Es decir, terminar con esta cuestión de la peor manera en el sentido que fue, digamos, a costa de numerosas vidas de, insisto, los pueblos originarios. Y el tercer punto es que el Estado Nacional fue adquiriendo cada vez más atribuciones en detrimento de las provincias. Esto en los años precedentes, cuando se crea el ejército, se crea la armada, se establecen los códigos civil, de comercio, penal, etcétera, y cuando, digamos, van desapareciendo las milicias provinciales y se constituye, como señalé, un ejército y una armada nacionales. Quienes llevan adelante esta nueva etapa de la historia argentina es la llamada generación del 80, que está conformada por una minoría oligárquica que se entiende con capacidad para gobernar el país sin que las mayorías participen en el mismo. Es decir, sin la posibilidad de que el pueblo pueda decidir sus destinos. Es por eso que esta generación que se entiende liberal en materia económica y que lo será, es autoritaria en materia política. Atento a que los sucesivos gobiernos que se dieron a partir de 1880, bueno, Roca fue el primero, eh, se sustentaron en el fraude electoral. Es decir, el fraude fue consustancial a esta oligarquía gobernante, a este régimen conservador gobernante, y que, digamos, permitió que se fuesen sucediendo
los gobiernos hasta 1916. Eh, digamos, varios fueron obviamente las acciones de gobierno que tuvieron estas administraciones. Voy a señalar algunas que sobre todo tuvieron o hicieron colisionar a estos gobiernos con la Iglesia Católica. Bueno, una de ellas es la Ley 1420 de 1884, que establecía la educación obligatoria, gratuita y laica. Eh, para el nivel elemental, que fue lo que se conoce como escuela primaria. Una segunda ley importante fue la de la creación del registro civil, es decir, que el Estado tomaba para sí todo lo concerniente a nacimientos y defunciones, quitándole con ello poder a la Iglesia. Y finalmente la ley en 1888 de matrimonio civil, con lo cual, digamos, otra vez más el Estado solamente reconocía como válido el matrimonio, insisto, civil y no así religioso, que quedaba a merced de la voluntad de los contrayentes. Decía que este gobierno se sostuvo en base al fraude. Bueno, por supuesto que hubo sectores que se opusieron a este régimen, que tomó, digamos, dimensión en el Partido Autonomista Nacional, PAN, Partido Autonomista Nacional, que fue el partido, digamos, que agrupó a todos estos sectores oligárquicos. Hubo oposición a ello, es decir, mitristas, autonomistas, desencantados del propio PAN, católicos, etcétera. En 1890 conformaron la Unión Cívica, y en el marco también de una crisis económica intentaron, a través de una revolución, digamos, derrocar al gobierno por ese entonces de Miguel Juárez Celman. No lo lograron, fracasó como tal la revolución, pero sí debió renunciar el presidente de la nación y fue sucedido por Carlos Pellegrini. A su vez, esta Unión Cívica en 1891 se va a dividir. Por un lado, Unión Cívica Nacional, con el liderazgo de Bartolomé Mitre, más bien más cercana al régimen conservador, con el cual va a pactar, y por el otro lado, la Unión Cívica Radical, liderada por Leandro Lem, que se va a mantener en una postura intransigente frente al régimen conservador, cuya principal bandera va a ser la pureza del sufragio. Es decir, va a ser intransigente en ese sentido, va a llevar adelante la abstención en las contiendas electorales donde el fraude era seguro, e inclusive va a llevar adelante otras revoluciones cívico-militares con la intención de derrocar al gobierno oligárquico y convocar elecciones. Estas otras dos revoluciones, que fueron en 1893 y en 1905, fracasaron de la misma manera que la primera. Pero por supuesto, digamos, esto mostraba que había un descontento en un sector de la población y en un sector de la dirigencia política respecto del régimen conservador. Y efectivamente, en 1912 se lleva adelante, lo hace Roque Sáenz Peña, que fue uno de los presidentes más lucios, digamos, de esa generación del 80, quien luego de llegar a un cierto acuerdo con Irigoyen, impulsa la ley electoral que lleva su nombre, ¿no? 8.871, que establecía el voto secreto y obligatorio. Recordemos que antes el voto era voluntario y cantado, y además establecía este voto secreto y obligatorio la lista incompleta, es decir, permitía la participación de las minorías, cosa que no sucedía con anterioridad. Es decir, 2/3 para quien triunfaba en las elecciones y el tercio restante para la minoría. Esto permitió que por primera vez a nivel nacional se implementase en 1916, e insisto, esto permitió que la Unión Cívica Radical llegase al gobierno con la fórmula Hipólito Yrigoyen, Pelagio Luna. Bien, a este panorama político vamos a hacer hincapié en la cuestión económica de la generación del 80 y del régimen conservador. Bueno, lo que se implementó en estos años fue en lo que se dio a llamar el modelo agroexportador. Es decir,
un modelo económico basado en la explotación de materia prima y en la exportación de la misma. Digamos, aquí se conjugaron varios elementos que permitieron este modelo. En primer término, la disponibilidad de tierras. La existencia de tierras para el cultivo de cereales, principalmente maíz y trigo, en distintas zonas del país, fundamentalmente en la pampa húmeda. Cuando hablamos de la pampa húmeda estamos hablando de una región que comprende la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, sur de Córdoba y oeste de la Pampa. Es decir, una de las zonas más, digamos, más feraces de todo el mundo, ¿no? De hecho, el motor, llamémoslo así, de este modelo va a ser la pampa húmeda. Doy algunas cifras en ese sentido. Por caso las hectáreas cultivadas, ¿no? Que en todo el país llegaban a 2.500.000 en 1888, que aumentaron a 4.900.000 en 1895, a 18.300.000 en 1910 y a 22.100.000 en 1914. Es decir, un aumento sustancial de las hectáreas cultivadas. De todo este total, las 2/3 aproximadamente estaban en la pampa húmeda. Bien, otro elemento a tener en cuenta es la mano de obra, es decir, quiénes iban a llevar adelante este modelo. Bueno, en ese sentido vemos que hubo un muy consistente fomento de la inmigración. Entre 1870 y 1913, algo así como 3 millones de inmigrantes se asentaron en nuestro país. Quiero decir, esos 3 millones estamos hablando del saldo, ¿no? Es decir, entre los que llegaron y los que se fueron, porque no todos se quedaron. Pero igual 3 millones es una cifra sustantiva. No obstante, la mayoría de ellos se van a asentar en las grandes ciudades. Obviamente están los que van a las zonas rurales, pero allí había un impedimento que era la propiedad de la tierra. Es decir, la mayoría de ellos no tuvieron acceso a la propiedad de la tierra. En ese sentido también doy algunas cifras por caso. En 1910, en la provincia de Buenos Aires, de toda la producción agrícola, el 27,6% provino de campos de propietarios y el resto, el 72,3% de campos arrendados precisamente por arrendatarios o por medieros. Esto da una idea de el límite que tuvo el acceso a la tierra en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Bien, juntamente con la explotación cerealera tenemos la explotación vacuna, es decir, la explotación ganadera, principalmente, repito, vacuna. Y en ese sentido, al ganado que se va a mejorar y que va a aumentar en número y en calidad, tenemos que tener en cuenta de que digamos, la industrialización de esa carne se va a dar a través del frigorífico. De allí que se instalan frigoríficos de capital norteamericano e inglés en zonas ribereñas, desde Rosario pasando por Zárate, Campana, Capital Federal, Avellaneda, La Plata y luego, bueno, en el sur para carne ovina, en Chubut y en Tierra del Fuego, pero los principales en esta zona ribereña, insisto, de capital norteamericano como Swift y Armour y de capital inglés como el Anglo y el Smithfield. Es decir, tenemos entonces explotación agrícola y explotación ganadera. Tenemos mano de obra. Lo que nos quedan son dos elementos más. Por un lado, el transporte, es decir, cómo se transportaba ese ganado para ser procesado en el frigorífico y cómo se transportaba esas cosechas desde las zonas rurales hacia los puertos para luego ser exportada. Bueno, de allí tenemos entonces que se estableció una importante red ferroviaria, ¿no? Que fue creciendo con los años. Por caso, en 1880 la red ferroviaria alcanzaba los 2.500 kilómetros, 10 años después los 9.400,
en el año 1900 ya eran 16.500 kilómetros, en 1910 27.000 kilómetros y en 1915 33.700 kilómetros. Es decir, se fue ampliando al compás del aumento de las hectáreas y del aumento del ganado. Hay un tema allí y que es el trazado de esta red. Bueno, si uno ve el mapa de la Argentina de esos años, observa que hay, digamos, una especie de abanico convergente en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Es decir, de todas las regiones del país llegarían los productos para exportar y a la vez los productos extranjeros se distribuían por todo el país a través de la misma red ferroviaria. ¿De qué capital era esta red ferroviaria? Era de capital inglés. Es decir, empresas británicas fueron las que establecieron estas líneas férreas. Por supuesto, allí tenemos inversiones, como dije, de Inglaterra en frigoríficos, en el transporte y luego en el transporte marítimo, con lo cual tenemos que la participación del Estado argentino en ese sentido era mínima, ¿no? Finalmente nos queda para, dar digamos, una aproximación, un marco general a este modelo, la existencia de un mercado, es decir, un mercado consumidor de productos. ¿Cuál va a ser ese mercado? Europa, principalmente Gran Bretaña. Principalmente Gran Bretaña. ¿Sí? Allí irán nuestros cereales y nuestras carnes, ¿no? Respecto de la inmigración, algunos datos más. Por caso, hay una estrecha relación entre inmigración y urbanización. Doy también algunos datos. La población, luego del primer censo que fue en 1869, la población total del país era de 1.800.000 habitantes. De ellos, solo el 33% estaban radicados en ciudades. En el segundo censo, de 1895, ya son 4 millones de habitantes y la población urbana ya es del 42%. Y en el censo de 1914, donde hay casi 8 millones de habitantes, ya la población urbana alcanza el 58% del total. Esto es decir, que ya la Argentina a comienzo de siglo era un país urbano y lo va a seguir siendo y acrecentando en ese sentido. ¿Cuál fue la presencia de extranjeros? ¿Cómo se nota esta presencia en los censos? Bueno, en el primero eran apenas el 12% del total, en el segundo censo será del 25% del total y en el tercer censo del 30% del total. Es decir, que cada 10 habitantes, 3 eran extranjeros. Por supuesto, si tenemos en cuenta el paso de los años y que los inmigrantes conforman sus familias y tienen descendencia, estamos hablando de una población, digamos, descendiente de inmigrantes mucho mayor que lo que marca el censo, obviamente, ¿no? Porque ya los hijos de inmigrantes nacerán argentinos. Lo cierto es que el aporte inmigratorio transforma la sociedad argentina. Transforma la sociedad argentina, no hay dudas en ese sentido. Y digamos, esto se nota sobre todo en que de todo ese total que mencioné de inmigrantes, el 70% provienen de Italia y de España. En ese sentido bastante homogéneo. Por supuesto, las grandes ciudades y en especial Buenos Aires se muestran con cierta incapacidad para absorber de alguna manera esa erradicación de personas. De allí que, sobre todo en Buenos Aires, pero también en otras grandes ciudades como Rosario, por caso, se conforman conventillos, o sea que es la típica vivienda inmigrante, ¿no? Donde las condiciones de vida obviamente no eran las mejores. Ahora bien, este modelo agroexportador conllevó también la conformación de un incipiente movimiento obrero. Entre fines del siglo XIX y comienzo del XX, insisto, se va conformando un movimiento obrero donde hay tres corrientes ideológicas que van a tener allí presencia, ¿no?
Por un lado los anarquistas, que son los más duros, porque bueno, ellos digamos, descreen del Estado y tienen una forma de actuar a veces violenta. Estaban después en la corriente socialista, que creía sobre todo en que el mejoramiento de la clase trabajadora iba a estar dada por la legislación social, y la tercera corriente era la sindicalista, es decir, la que creía que el mejoramiento de la clase trabajadora iba a estar dada a través de los sindicatos, no por ningún partido político en especial. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta del Estado oligárquico, del Estado conservador a la cuestión social y la cuestión obrera? Pues la represión. Es decir, consecuentemente hay una represión ante todas las protestas de los trabajadores, ya sea represión concreta, específica, o represión de tipo legislativa, ¿no? Y ahí mencionemos, entre otras, la ley de residencia de 1902, que impedía la llegada de extranjeros que viniesen a alterar el orden, era fundamentalmente dirigida a los anarquistas, o grandes represiones como la de 1909, fue la que llevó adelante el 1 de mayo el coronel Ramón Falcón, una represión que costó muertos y heridos, y que a él, bueno, con el paso del tiempo también le va a costar la vida, porque va a morir en un atentado. 1916, lo mencioné, una nueva etapa, un nuevo partido político, el radicalismo, con fuerte arraigo en los sectores medios y populares. Se impone en la figura de Irigoyen y, insisto, tiene como bandera el respeto por el sufragio y el cumplimiento de la Constitución Nacional. En realidad, allí, como digamos, nunca va a tener el radicalismo mayoría en ambas cámaras, sí en diputados, no en senadores, se van a dificultar ciertas acciones de gobierno, ¿no? Precisamente por la traba que ponen los sectores conservadores. Lo cierto es que Irigoyen avanza con las intervenciones provinciales, generalmente por decreto, algunas por ley, como forma de sortear esta cuestión, ¿no? Algunos proyectos frustrados del radicalismo fue la creación de una marina mercante nacional, la creación de un banco agrícola, la provincialización de territorios nacionales, y cito que no pudieron llevarse adelante por digamos, por esta traba de los conservadores. No obstante, cuando termina su mandato Irigoyen en 1922, lo sucede Marcelo Torcuato Alvear, también de su propio partido, pero digamos con un perfil diferente. De hecho, durante la presidencia de Alvear hay una división en el Partido Radical, en la Unión Cívica Radical. Por un lado están los personalistas, que serán los que apoyen a Hipólito Yrigoyen, y por otro los antipersonalistas, que son los que están en contra de Hipólito Yrigoyen dentro del partido, y que luego, ya lo vamos a ver, se van a acercar a los sectores conservadores en el futuro. El gobierno de Alvear coincide con digamos, la etapa tal vez más positiva de lo que fue el modelo exportador. Ahora ya lo vamos a ver, y eso le permite llevar adelante una presidencia tranquila, ¿no? Luego, en 1928, en las elecciones de ese año, vuelve Hipólito Yrigoyen a presentarse y obtiene un holgado triunfo con el 60% de los votos sobre sectores conservadores y antipersonalistas que se habían unido en el Frente Único. Los vence. No obstante, digamos, los 2 años siguientes son difíciles para Irigoyen y para el país. Digamos, administrativamente comete errores, no logra enderezar la cuestión económica, sobre todo, hay que tener en cuenta la crisis, y va a ser derrocado en 1930. Ya vamos a ampliar esa cuestión. La menciono ahora simplemente. Bien, ¿qué sucedió con el modelo agroexportador cuando el radicalismo llega al gobierno? Bueno, la Unión Cívica Radical no cuestiona el modelo agroexportador, no cuestiona el modelo agroexportador. Es más, los años 20, ya mencioné
el gobierno de Alvear. En los años 20, entre 1922-23 y 1929, aumentan la cantidad de ganado, de cabezas de ganado, aumentan las hectáreas cultivadas, aumentan la construcción de líneas férreas y el país exporta tanto o más que antes. Recordemos el paréntesis que hubo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entre 1914 y 1918. También aumenta la cantidad de inmigrantes. De manera entonces que son años de pleno auge del modelo exportador que con la crisis del 30 va a de alguna manera colapsar, ¿no? Pero menciono eso. También señalo que comenzaron a observarse con mucha claridad las inversiones norteamericanas. Es decir, Gran Bretaña era el principal inversor de la República Argentina, pero ya la competencia norteamericana se hace sentir. Lo mencionamos en los frigoríficos y vemos aquí que se instalan empresas norteamericanas, automovilísticas como Ford, Chevrolet, alimenticias, farmacéuticas, eléctricas, etc. Es decir, hay una presencia importante del capital norteamericano que obviamente con el paso de las décadas va a ser mucho mayor. Hay un punto allí que quiero señalar respecto de la obra de gobierno radical, sobre todo de Irigoyen, y fue el de la reforma universitaria. Efectivamente, en 1918, los estudiantes universitarios de las tres universidades nacionales que tenía el país, que eran las de Buenos Aires, Córdoba y La Plata, había dos provinciales que eran las de Tucumán y Santa Fe, digamos, desean participar en la vida institucional de estas casas de estudios. Hay rechazo, hay resistencia, sobre todo en Córdoba, que era la más tradicional, la más clerical, la más conservadora, y finalmente con apoyo del gobierno los estudiantes logran tener participación en la vida universitaria, ¿no? Y logran a partir de ese momento las universidades ser autónomas, es decir, cogobernarse a partir de tres claustros, docentes, graduados y alumnos, y consecuentemente lograr su autonomía, ¿no? Digamos, ahí hay un paralelismo entre el ascenso de los sectores medios al gobierno con el radicalismo y el ascenso de los sectores medios en el ámbito universitario. Otro tema a destacar en el radicalismo es la cuestión del petróleo. Es decir, en 1907 se descubre el petróleo en la República Argentina, en Comodoro Rivadavia, y, digamos, al no estar capacitado el Estado desde el punto de vista, digamos, financiero, y también porque el sistema agroexportador era aceptado por la mayoría, no hay mayores inversiones respecto de la cuestión del petróleo, entonces se permite el ingreso de capitales extranjeros, ¿no? Hay empresas norteamericanas como la Standard Oil, empresas anglo-holandesas como Shell que se instalan en el país para explorar y explotar petróleo. Irigoyen entiende que el Estado tiene que tener una participación en la cuestión y crea el 3 de junio de 1922 Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. Hace poco se cumplió el centenario de esta empresa, con la cual el Estado comienza a tener una participación cada vez más activa, cada vez más presente en el tema. De hecho, en 1925 se inaugura la destilería de YPF de aquí de La Plata, que va a ser la más importante del país. Y, digamos, esto digamos, permite, insisto, que el Estado intervenga en el negocio del petróleo, ¿no? Y con el paso de los años YPF se va a convertir en la principal empresa petrolera del país. Sin embargo, hubo una cuestión donde una cuestión conflictiva que tuvo el radicalismo sobre todo Irigoyen, y fue con el movimiento obrero. Es decir, en los años 20, estas tres corrientes ideológicas a las cuales he hecho referencia se mantuvieron
en realidad los anarquistas van perdiendo importancia, van perdiendo peso y surge la vertiente comunista, es decir, luego de lo que fue la revolución soviética. Y el Estado radical, digamos, intenta y en parte logra dialogar con los trabajadores, ¿no? Sobre todo con el sector eh, sindicalista. Es decir, no hay a priori una mirada negativa respecto al movimiento obrero ni necesidad de represión. No obstante, una serie de acontecimientos llegan a que sí el Estado radical va a reprimir, ¿no? Tenemos lo sucedido en enero de 1919, la llamada Semana Trágica, donde luego de una huelga en los talleres Bacena, de la zona en Capital Federal, de la zona de Pompeya, digamos, hay una huelga, represión policial, etcétera, y digamos, esto toma un cariz a partir del temor que se tenía de la revolución rusa, un cariz que hace que, digamos, la policía, inclusive sectores civiles oligárquicos, paramilitares, repriman a trabajadores, sobre todo los de carácter comunista y anarquista, ¿no? Con el saldo de varios muertos y heridos. Y luego está el otro hecho de sangre que fue el de la Patagonia, el de los trabajadores de la lana de la Patagonia, concretamente del territorio nacional de Santa Cruz. Allí, luego de la Segunda Guerra Mundial, se produce una disminución de los precios internacionales de la lana, con lo cual, bueno, disminuye la rentabilidad de los empresarios y estos comienzan a reducir sueldos o a echar personal. Bueno, este conflicto se puede solucionar de alguna manera en el verano de 1921, vuelve a presentarse al año siguiente, en 1922, y aquí tenemos que el ejército directamente reprime los movimientos huelguísticos de la zona sur, insisto, ¿no? También con un alto número de víctimas. 1930 es el año en que se produce el primer golpe militar de los varios que va a tener la Argentina en el siglo XX. Inicia un periodo de 6 décadas de presencia de las Fuerzas Armadas en la vida política e institucional del país. Varios golpes de Estado se producirán: 1943, 55, 62, 66, 76, varias azonadas militares, varios levantamientos militares casi difíciles de cuantificar, hasta 1990, de manera entonces que ahí adquiere significación ese año de 1930. También por la crisis económica mundial que repercute enormemente en todo el mundo y por supuesto en nuestro país con consecuencias negativas desde el punto de vista institucional, repito. Yo creo que hay dos elementos que confluyen. Digo esto para hacer más comprensible la ruptura institucional. Hay dos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Insisto, riesgo de ser esquemático, pero para su mejor comprensión. Por un lado, los errores y la marcha del gobierno de Irigoyen, con una oposición que no aceptó del todo los resultados electorales de 1928, que fue decididamente golpista, medios de comunicación que contribuyen a ello, me refiero a los periódicos La Nación, La Prensa, o Crítica inclusive, que era un diario popular. La división que había producido la irrupción del irigoyenismo en la vida política, esto llevó a que dentro de las Fuerzas Armadas surgiesen dos líneas internas que
que tenían como fin derrocar a Irigoyen, ¿no? Una de ellas, el sector nacionalista encabezado por el general José Félix Uriburu, de tendencias corporativas, filofascistas, y por otra, la línea encabezada por el general Agustín P. Justo, liberal. Ambos coincidían en que había que terminar con el gobierno de Irigoyen, eh, pero finalmente va a ser uno de los dos en que el que encabece el golpe de Estado, que va a ser José Félix Uriburu, ¿no? El 6 de septiembre de 1930. No obstante, es difícil entender esta ruptura si no se avanza en la comprensión de las consecuencias de la crisis económica mundial de 1930. Ustedes saben, en octubre de 1929 se produce la caída de la bolsa de Nueva York. Se produce, bueno, digamos, un desquicio a nivel mundial. Hay, hay empresas que se funden, hay otras que, digamos, se achican. Un enorme costo social que es el de la desocupación. Y todo esto converge para, digamos, hacer más difícil la vida en todo el mundo. Concretamente, la crisis conlleva a nivel mundial una disminución del comercio mundial, una disminución sustantiva del comercio mundial, disminución en valor y en volumen del intercambio comercial en todo el mundo. Y mucho más pronunciado, esto se da en los precios de las materias primas, con lo cual la afectación de países como el nuestro es mucho mayor que en los países industrializados. Las consecuencias de la desocupación son las mismas: cierre de fábricas, deterioro del salario, es decir, toda una serie de consecuencias económicas que repercuten en la vida política. De hecho, no solamente hubo golpe de Estado aquí en Argentina, lo hubo en Chile, lo hubo en Brasil. Uruguay también tuvo problemas. Es decir, fue muy difícil sustraerse a esta cuestión, ni hablar de Europa. Ahora bien, ¿qué sucede con los países a partir de ese momento? Bueno, los países a partir de ese momento toman medidas de carácter autárquico, es decir, tienden a cerrarse sobre sí mismos, a tratar de producir en la medida de lo posible en sus respectivos países lo que antes se importaba, es lo que va a hacer la Argentina. Y esto, digamos, lleva a una mayor presencia del Estado en la vida económica de los países. Es decir, la crisis del 30 hizo, digamos, debilitó enormemente al modelo exportador, tal cual se lo conocía hasta ese momento, tal cual funcionó hasta ese momento. Y lo que sucede en países como el nuestro, insisto, es el surgimiento de una industria que va a fortalecerse con el paso de los años y a partir de esta situación que he descrito. Pero vayamos a la parte política. La década del 30 se denomina de restauración conservadora, es decir, los conservadores vuelven. Primero, a través del corto gobierno dictatorial de José Félix Uriburu, y luego a partir de los gobiernos fraudulentos que se fueron sucediendo a partir de 1932. Me refiero a los gobiernos de Agustín P. Justo entre 1932 y 1938, al de Roberto Ortiz entre el 38 y el 40, y el de Ramón Castillo entre el 40 y el 43. Se conformó una coalición de gobierno llamada Concordancia, que fue la que gobernó todos estos años. La Concordancia estaba integrada por tres fuerzas políticas principalmente. La más significativa, el conservadorismo, o el Partido Demócrata Nacional, como se llamaba en ese momento. Luego estaban los radicales antipersonalistas, y luego
minoritarios los socialistas independientes. El socialismo independiente fue un desprendimiento del socialismo que, eh, que se sumó a esta coalición. De manera entonces que a través del fraude electoral, esta coalición, la concordancia, gobernó el país entre 1932 y 1943. Es decir, entre el fin del gobierno dictatorial de Uriburu y otro golpe militar, que es el de 1943. ¿Qué va a pasar con el principal partido, que era la Unión Cívica Radical? Bueno, fue el principal perjudicado por el fraude. Fue vetada la fórmula Alvear Güemes en 1931, que no compitió, y esto obligó al radicalismo o lo llevó a declarar la abstención, como en años anteriores. Y luego, insisto, que se fuesen sucediendo gobiernos que comúnmente eran los llamados conservadores, ¿no? Es decir, el fraude fue lo que marcó esa década, de allí a que algunos periodistas, historiadores la han llamado la década infame, y también un alto grado de corrupción. En ese sentido, la denuncia de varios políticos, entre ellos Lisandro de la Torre, sobre los negociados de los frigoríficos en la exportación de carne, tuvo una gran repercusión a nivel nacional. Inclusive se llegó digamos, al hecho insólito de que un matón de, eh, digamos, pagado por los conservadores, ingresase en el Senado de la Nación con la intención de matar a Lisandro Latorre, que era el que había hecho, insisto, las denuncias de corrupción. No logra asesinarlo a él, pero sí a quien iba a ser su compañero de bancada, Enzo Bordavere, ambos del Partido Demócrata Progresista, y bueno, lo mata, ¿no? Esto habla de a qué punto se llegó, ¿no? El tema de los negociados y de la corrupción, ¿no? Una corrupción obviamente apañada por el gobierno, ¿no? Y que, bueno, no solamente Lisandro Torres, sino otros sectores también denunciaban. Eh, ¿Qué podemos decir de la economía? Bueno, como adelanté, se va a producir como consecuencia de la crisis del 30 el nacimiento de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, industrialización por sustitución de importaciones, easy, llamado así porque comienzan a producirse en el país algunos de los productos que antes se importaban. Es decir, en el modelo exportador se exportaba materia prima, cereales y carne, y se importaba toda serie de productos manufacturados. Ahora comienzan a producirse algunos aquí. Y esto, digamos, es consecuencia directa de la crisis. Es decir, al producirse la crisis del modelo exportador, este nivel de desocupación, y sobre todo en las zonas rurales, debe recomponerse. Y esto va a suceder a partir de una industria importante y, como señalé, a partir de la intervención del Estado en la economía. Es decir, el Estado aumenta aranceles de importación, el Estado controla el tipo de cambio, el Estado va a crear el Banco Central de la República Argentina en 1935, se van a crear las juntas reguladoras de la producción, o sea, reguladoras de la carne, yerba mate, algodón, cereales, etcétera, como una forma de proteger a los productores y a la vez mantener la producción. Pero me interesa remarcar el tema de cómo fue creciendo esta industria. Una industria que eh, produjo artículos para el mercado interno, que se nutrió de mano de obra tanto
inmigrante como nativa, eh, capacitada y, repito, para consumo interno. En el censo de 1935 tenemos que 4 fueron los rubros principales de esta industria de sustitución de importaciones. Primero, el alimenticio, lo cual es lógico en un país productor de alimentos. Segundo, textil. Tercero, la construcción. Y cuarto, metalúrgico. Esos son los 4 rubros. Según el censo de ese año, la cantidad de establecimientos de todo el país, establecimientos industriales, era de 38.456, que, digamos, ocupaban a 470.000 trabajadores. De este total, el 24% de trabajadores lo eran de la provincia de Buenos Aires y el 25% de establecimientos industriales, lo cual observamos entonces que un cuarto de toda la industria del país pasaba por la provincia de Buenos Aires. En 1946 aumentan la cantidad de establecimientos a 86.000 y la cantidad de personal ocupado a 1.200.000, números redondos. Y también tenemos que hay un 27% de establecimientos en la provincia de Buenos Aires y un 30% de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Es decir, la provincia aumenta aún su participación en la producción industrial nacional. Hablé de la mano de obra, señalé mano de obra inmigrante, pero también y fundamentalmente migrante. ¿Por qué? Porque en la década del 30 se produce un proceso migratorio del interior hacia las grandes ciudades. Es decir, sectores que no tenían posibilidad de trabajo en zonas rurales del interior migran a los grandes centros urbanos para incorporarse como mano de obra a esta industria naciente. Obviamente Buenos Aires será el principal receptor y esto dará comienzo a que tome cuerpo lo que hoy se conoce como el conurbano bonaerense. Es decir, personas que parten de sus provincias de origen, se asientan en la periferia de la capital federal y se incorporan como mano de obra a la industria. Obviamente, además de mano de obra, estos sectores, cuando se conformen como familias, serán consumidores de esta industria, como les señalé, de carácter interno. También adelanté que la crisis del 30 obligó a los países a cerrarse sobre sí mismos, a tratar de comerciar bilateralmente, es decir, de hacer acuerdos con otros países a partir de lograr o intentar lograr beneficios mutuos, tratando de fortalecer su economía con fuerte presencia, insisto, del Estado, que marca o que debería marcar el norte, digamos, de cada país. Bien, adelanté también en su momento que el principal socio comercial de la Argentina era Gran Bretaña, y como consecuencia de la crisis, que insisto, repercute en todo el mundo, Gran Bretaña convoca en 1932 a una conferencia en Ottawa, la capital de Canadá, donde reúne a todos sus dominios y ex colonias, ¿no? Entonces allí están, bueno, obviamente el país de anfitrión, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, etcétera. La India, por supuesto, y Pakistán, lo que luego es Pakistán. ¿Y qué resuelve Gran Bretaña allí? Gran Bretaña resuelve que a partir de ese momento privilegiará su comercio con sus colonias o ex colonias, es decir, con todos los que participaron en esa conferencia, lo que se llamó el proteccionismo imperial. Es decir, Gran Bretaña, insisto, se cierra sobre sus dominios, sobre su vasto imperio. Esto, obviamente, en principio va a perjudicar a países que no forman parte del imperio británico como el nuestro. De allí que
a partir de esto, lo que va a buscar la dirigencia conservadora argentina es asegurarse que Gran Bretaña nos siga comprando carne. Que Gran Bretaña nos siga comprando carne y que no derive estas compras a Nueva Zelanda o Australia, ¿no? Que eran los otros mercados a los cuales he hecho referencia. De manera entonces que a comienzos de 1933 el vicepresidente argentino, el vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo de quien fuera presidente en el 80, vicepresidente de Agustín P. Justo, negocia en Gran Bretaña un tratado que luego se va a conocer con el nombre de Pacto Roca-Runciman, Roca por quien acabo de mencionar y Runciman por el ministro de Comercio inglés, que era Walter Runciman, por el cual Gran Bretaña, aseguraba comprar carne argentina. Ahora bien, en la letra general del acuerdo fue muy negativo para la República Argentina. Es decir, Gran Bretaña se comprometía a seguir adquiriendo carne argentina, aunque también se reservaba el derecho de disminuir la cuota que podía comprar en un 10%, ¿no? Establecía que de toda esa carne que Gran Bretaña compraría, el 85% debía estar provista por frigoríficos de capital inglés y norteamericano. Que obviamente se seguía transportando en barcos ingleses, y el mecanismo agroexportador, de transporte ferroviario seguía intacto. Pero esto no fue todo. ¿A qué se comprometía la Argentina? O sea, Gran Bretaña, insisto, a seguir comprando carne, inclusive menos que antes. ¿A qué se comprometía la Argentina? Bueno, primero, a mantener libre de derechos el carbón que importaba de Gran Bretaña, ¿no? A no aumentar, los aranceles que pagaban los otros productos ingleses que importábamos. A no reducir las tarifas ferroviarias. Recordemos los ferrocarriles ingleses. Y a destinar todo el valor de lo que Gran Bretaña nos adquiría en la compra de productos ingleses. Es decir, que nosotros no podíamos disponer del dinero que pagaba Gran Bretaña por nuestra carne, sino que teníamos la obligación de invertir ese dinero en adquirir productos ingleses. Como si esto fuera poco, se le otorgaba un tratamiento benévolo a las empresas británicas establecidas en el país. Obviamente esto fue muy criticado por la oposición en la Argentina, mucho más cuando el propio Roca, en una reunión social luego de la firma del tratado allí en la Embajada Argentina, expresó públicamente que, cito, la Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, parte integrante del Imperio Británico. Cierro cita. Es decir, era una declaración de sumisión, que fue criticado, insisto, por la oposición, y hay luego, con el paso de los años, un grupo político ideológico muy importante, como fue Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, que era un sector que se alejó del radicalismo crítico de Alvear en 1935, definió como el Estatuto Legal del Coloniaje. El Estatuto Legal del Coloniaje. Bien, también, para concluir con ese año de 1930, 3 semanas después del golpe, dije que el golpe fue el 6 de septiembre, 3 semanas después del golpe, el 27 de septiembre, nace la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Es decir, a partir de la confluencia de los sectores socialistas y sindicalistas, nace la CGT, lo que hoy conocemos como CGT, en un contexto muy
digamos, adverso, por dos cuestiones. Primero, por las consecuencias de la crisis económica y segundo, por la existencia de un gobierno militar represivo. No obstante, ese es el origen de la CGT, que se va a fortalecer con el paso de los años, obviamente. Llegamos a 1943, otro golpe de Estado, diferente al anterior. También en forma esquemática tenemos elementos propios y externos que llevan a esta ruptura institucional. En lo interno, la proximidad de la nueva elección en 1944, fines del 43 seguramente, donde se elegiría presidente de nuevo y donde seguramente otra vez se producirá otro fraude electoral, y ya las Fuerzas Armadas, o al menos cierto sector de las Fuerzas Armadas, no estaban dispuestas a aceptar esa realidad. Y por otro, el temor de que este nuevo triunfo de la concordancia llevase a la Argentina a, digamos, salir o a apartarse de la política de neutralidad que hasta ese momento tenía. Recordemos que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y las Fuerzas Armadas eran muy celosas del mantenimiento de la neutralidad. Sucede que ya se había proclamado el candidato de la concordancia, que era Robustiano Patrón Costas, un oligarca salteño, un dueño de ingenios azucareros, que sería secundado por Manuel de Iriondo, que era un radical antipersonalista que había sido gobernador de Entre Ríos, y que seguramente, digamos, tenían simpatías, o sea, lo habían expresado, sobre todo Patrón Costas, por el bando aliado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces aquí confluyen dos elementos, insisto: un nuevo fraude sobre el cual un sector de la Fuerza Armada no estaban dispuestos a aceptar, y la posibilidad de que digamos, se saliese de esta neutralidad que mantenía la Argentina. Allí tenemos, dentro del ejército, que se habían conformado unos meses antes del golpe, que fue finalmente el 4 de junio de 1943, el Grupo Obra Unificación, o GOU, Grupo Obra Unificación, donde había un núcleo importante de militares, sobre todo militares de grados intermedios, no había generales allí, eran coroneles, tenientes coroneles, capitanes, etcétera, y donde el principal organizador era Juan Perón. ¿Qué pretendía el GOU? Bueno, fundamentalmente mantener cohesionado el ejército, seguir, mantener la neutralidad, obviamente una postura anticomunista, y también alentar la industria, no solamente la industria liviana como está en ese momento, sino sobre todo la industria pesada. Entonces, esa también era la idea. Se confluyen una serie de elementos allí en esta logia, que luego se van a plasmar en gran parte durante el peronismo. ¿Qué sucede a partir de el golpe de Estado? Bueno, por un lado, digamos, como todo gobierno militar, esto no fue la excepción. Digamos, cerró, obviamente, digamos, destituyó al presidente, cerró el Congreso, intervino las provincias, intervino las universidades, inclusive llevó a cierta represión inicial del movimiento obrero. Pero por el otro, digamos, en el área social hay una innovación, y es que el antiguo Departamento Nacional del Trabajo se convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión. Y allí se designa al mencionado Juan Perón, que se va a hacer cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Por qué la importancia de esta secretaría, que se crea el 27 de noviembre de 1943? Bien, porque va a intervenir en las relaciones laborales. Es decir, como representante del Estado, va a intervenir en las relaciones entre patronos y obreros. Y de los considerandos del decreto de creación, lo podemos sintetizar en tres cuestiones.
acerca del nuevo organismo, insisto. En primer término, bueno, lo que mencioné, la intervención del Estado en las relaciones laborales, con el objetivo de lograr una mejor armonía entre capital y trabajo. Es decir, evitar el conflicto entre capital y trabajo a través de la intervención del Estado. El segundo, la búsqueda de una mayor justicia social y distributiva. Es decir, tratar de redistribuir la riqueza. Y en tercer término, controlar la aplicación de la ley laboral vigente. Es decir, hasta ese momento había una legislación laboral importante, pero no se cumplía en la mayoría de los casos porque no había poder de policía. Bueno, la Secretaría tendrá poder de policía para que esa legislación se lleve adelante. En el discurso inicial, Perón menciona los objetivos que quería de la Secretaría, que son estos que acabamos de mencionar, en síntesis, pero señalaba concretamente que desde ese momento comenzaba, cito, la era de la justicia social en la República Argentina. La era de la justicia social en la República Argentina. Y efectivamente, en los 2 años siguientes, la labor de Perón en esa Secretaría de Trabajo le iba a ganar el apoyo de gran parte de los trabajadores y el rechazo de otro sector de la población, sobre todo sectores medios, que lo veían como un militar fascista, cosa que era totalmente diferente a cómo lo veían los trabajadores que se beneficiaron con su política social. ¿Cuáles fueron, esto a modo ya de cierre, las principales medidas adoptadas por Perón en la Secretaría de Trabajo que beneficiaron ostensiblemente a los trabajadores y que crearían la base de lo que luego sería su base especialmente electoral y luego conformarían a lo que conocemos como peronismo? Bueno, algunas de ellas son las siguientes. Establecimiento de vacaciones anuales pagas, es decir, las vacaciones había que abonarlas. La protección frente a los accidentes de trabajo, es decir, todo accidente de trabajo en lugar laboral debía estar a cargo del empresario, o sea, del patrón. Se estableció el estatuto del peón rural, es decir, por primera vez se tomaban medidas en beneficio de los trabajadores rurales, es decir, dejando de lado las relaciones patriarcales entre el dueño de la estancia y los trabajadores, ¿no? Lo cual siempre iba en desmedro de los trabajadores. Ahora se establecían claramente los salarios, el descanso, el horario de trabajo, el equipamiento de los trabajadores, etcétera. Se crearon los tribunales de trabajo, es decir, un fuero específico de la justicia dedicado a los temas laborales. Es decir, toda cuestión laboral debía pasar por allí, lo cual de alguna manera equilibraba el natural desequilibrio que hay entre el patrono y el trabajador. También se creó el Instituto Nacional de Previsión Social, que universalizó el sistema jubilatorio. Es decir, esto no significa que antes no había trabajadores que se podían jubilar, sí, por caso de los estatales, por caso de los ferroviarios, pero tenían cajas propias. Lo que hace el instituto es nacionalizar el sistema y obviamente extenderlo a quienes no tenían ese beneficio, que era la mayoría de la población, ¿no? Pero es el Estado el que toma a cargo la previsión social. Y finalmente menciono el sueldo anual complementario, ¿no? El aguinaldo, que en ese momento era un 13º sueldo que se abonaba hacia fines de año, y que en un principio fue resistido por los empresarios, pero luego con el triunfo electoral del peronismo se lleva a cabo, ¿no? Hoy, bueno, esto se modificó en la década del 60, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, y lo que cobramos es 2 medio aguinaldo, ¿no? Uno a fin de año y otro a medio de año. Bueno, esto es un poco en apretada síntesis el panorama del extenso periodo que va entre 1880 y 1945. Espero, bueno, que se haya podido entender en lo que es básico, digamos, ¿no? En lo esencial, en lo fundamental, y
que sirva como, digamos, como base para lo que luego va a venir, que es el peronismo y que seguramente va a estar dictado por otro colega. Bueno, nada más y muchas gracias.